Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Eh, Espero que hayan pasado una buena semana, que hayan podido descansar ayer, fin de semana, y espero que hoy se estén preparando para ir a la iglesia o que ya hayan ido a la iglesia y que hayan pasado un buen tiempo con Papito Dios. Bueno, mientras estaba arreglándome para ir a la iglesia y ayer Eh, y pues el tiempo que estuve preparando lo que iba a hablar hoy, Dios me hablaba mucho de las nuevas generaciones, de la importancia de la nueva generación. Y entonces yo preguntaba, pero bueno, ¿quiénes son las nuevas generaciones? ¿No es cierto? Porque cada vez decimos, bueno, la nueva generación es importante, la nueva generación tiene mucho valor, y sí, pero ¿quiénes son las nuevas generaciones? Entonces, venía a mi mente tres etapas en la Biblia o tres ciclos, perdón, dos ciclos en la Biblia y un ciclo actual que se está viviendo en contra de la nueva generación. ¿Y quiénes son la nueva generación? Los niños son la nueva generación. Los jóvenes son la nueva generación. Son esa generación que está creciendo para llegar, porque va a llegar un punto donde ellos son los que nos van a enseñar o donde ellos son los que van a enseñar a la siguiente nueva generación. En mi caso, yo en algún momento fui la nueva generación y personas me enseñaron a mí la importancia de quien yo era y la importancia de quien yo era para Dios, y eso me ayudó a mí a que ahora yo lo pueda enseñar a la nueva generación que está creciendo. Hay dos puntos en la Biblia o dos cortes que son muy importantes a la hora de hablar de la nueva generación. La nueva generación los niños son importantes para Dios. Dios le dio a los niños una capacidad espiritual tan importante que ni siquiera nosotros como adultos la tenemos. ¿Y cómo vemos que eso es así? Bueno, empecemos hablando de Moisés, ¿no es cierto? ¿Quién era Moisés? El que sacó, el que liberó a Israel de los yugos de Egipto, el que los sacó, el que abrió el mar, el que no sé qué. Bueno, ese era Moisés. Pero más allá de que Moisés haya cumplido ese propósito, tenemos que ver quién era Moisés, de dónde salió Moisés. Y cuando leemos la historia de Moisés, nos damos cuenta que Moisés nació en una época donde el faraón o el rey de Egipto había mandado a matar a todos los niños israelitas. ¿Por qué? A todos los niños varones israelitas. ¿Por qué? Porque en ese entonces los israelitas estaban creciendo en número y él tenía miedo de que si había una revolución, pues ellos fueran a ganar porque eran más que los egipcios. Entonces él tenía miedo y él dijo, bueno, vamos a matar a todos los niños varones que nazcan de las israelitas. ¿Y cómo lo dijo? Pues le dijo a las parteras que si nacía niño, entonces pues que lo mataran, y que si nacía niña, pues que si la dejaran vivir. ¿Qué pasó? Dios usó a la mamá de Moisés, le dio sabiduría, le dio discernimiento para que no dejara matar a Moisés. Entonces, ¿qué hizo la mamá de Moisés? Lo resguardó hasta donde más pudo, y luego Dios le dio la sabiduría para saber qué hacer de ahí en adelante. Lo puso en una arquilla, un barquito chiquito que le puso brea alrededor para que no se filtrara el agua, y lo puso en el río, en un brazo del río realmente. Pero Dios le dio la inteligencia para saber en qué brazo del río ponerlo. ¿En qué brazo del río lo puso? Pues en el brazo del río donde la hija del faraón salía a bañarse todas las tardes. Y por eso la hija del faraón rescató al niño del agua, y ya de ahí para adelante sabemos la historia hasta donde Moisés llegó a ser el que liberó a Israel de Egipto. Pero ahí vemos la primera vez que Satanás ataca a la nueva generación. Entonces Satanás atacaba y le dijo
le habló al oído al faraón y el faraón hizo caso de mata a todos los niños varones, porque Satanás sabía que de esos niños varones de Israel iba a salir uno que iba a liberar el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, por más que Satanás atacó y mató y miles de niños, Dios cumplió su promesa y liberó a Egipto con un niño, con alguien de la nueva generación. Claro, ya no era niño cuando pasó eso con Moisés, pero Dios empezó a preparar a Moisés desde que él era niño. Dios vio el futuro de Moisés. Dios ve el futuro de las nuevas generaciones. Dios le dio a Moisés un poder desde que era niño espiritualmente tan grande que lo llevó a que cuando fuera grande liberara al pueblo de Israel. Esa es la primera gran matanza de niños que habla la Biblia. Ahora, la segunda gran matanza de niños que habla la Biblia es cuando nació Jesús. Entonces todos sabemos la historia de que Jesús murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos y nos está esperando a la diestra del Padre, nos dejó al Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasó durante todo ese tiempo en que Jesús era un niño? Empezando con que cuando los Reyes Magos llegaron a hablar al rey y le dijeron, mira, venimos a adorar al rey que va a nacer, le dieron tantos celos a este rey que mandó a matar a todos los niños de ciertas edades hacia abajo para matar al rey. Pero ¿qué pasa? Vuelve Dios e interviene y da la sabiduría a José, al papá de Jesús, y le dice, mira, va a pasar esto y esto y esto. Están decretando muerte. Coge al niño, coge a su mamá y llévalos a otro lugar para que no muera. Vemos la segunda gran matanza que Satanás hizo en contra de la nueva generación, porque Satanás sabía la importancia espiritual y la importancia que tenía la nueva generación y lo que iba a llegar a ser Jesús de liberar al pueblo. ¿Qué pasa? Satanás sabe la importancia que tienen los niños y que tenían los niños en esa época. Entonces Satanás dijo, yo no me voy a dejar. Entonces empezó a matar y a matar y a matar. Pero Dios también sabía lo que iba a pasar. Entonces Dios eligió a alguien que fue nuestro Salvador. Claro, los seres humanos en esa época tomaron la decisión de matar a tantos niños. Y todas esas muertes llevaron a algo diferente. Satanás quería matar la nueva generación, pero no lo logró. Porque los niños son tan importantes para Dios que Dios protegió y Dios protegía a esa generación. Ahora, esas dos batallas y esos asesinatos que habla la Biblia no son solo de la Biblia. Y no solo pasaron en la antigüedad. Entonces a veces dicen, no, pero es que yo me he encontrado con gente que dice que no, pero es que la Biblia es antigua. No, pero es que la Biblia es vieja. La Biblia cuenta historias, leyendas. Bueno, entonces pongámoslo en algo real. Abortos que estamos viendo ahora. Diseño original de Dios para la familia truncado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe la importancia de la nueva generación y Satanás sabe ese poder espiritual que Dios le da a los niños. Por eso quiere quitarlos de la faz de la tierra. Por eso pone pensamientos en la gente joven, en parejas jóvenes, no vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos, y si quedo embarazada, pues puedo ir y aborto. Sencillo. Esos son pensamientos que Satanás pone en la mente de las personas y que algunas personas hacen caso y abortan sus hijos. ¿Para qué? Porque Satanás sabe que ese niño o esa niña va a ser muy importante en el reino de los cielos. Por eso Jesús dice en la Biblia, dejad que los niños vengan a mí
y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso Jesús dice que el que le haga daño a un niño es mejor que se amarre una piedra en el cuello y que se tire al fondo del río, porque va a pasarla mal. Por eso Jesús dice que nosotros debemos ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Que tenemos que tener el corazón de un niño si queremos entrar al reino de los cielos. No es por ser deliberado y no es ay, sí, es que los niños no. Es porque los niños y la nueva generación tienen una importancia tan grande en el reino de los cielos que nosotros como adultos a veces no conocemos. Y nosotros como adultos a veces tendemos a por debajear lo que pasa con los niños. Y vienen los niños y nos cuentan, no, mira, yo estoy viviendo esto y yo soñé esto y Dios me habló esto. Y nosotros, ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí. Pero no debería ser así, porque cuando Dios le habla a un niño, es más importante aún que cuando Dios nos habla a nosotros como adultos. Porque los niños tienen un corazón tan puro, un corazón tan dispuesto, que cuando Dios habla, ellos simplemente actúan. No ponen peros como nosotros los adultos, sino que ellos simplemente dicen, listo, lo voy a hacer. ¿Por qué creen que es más difícil educar a un joven que a un niño? Porque cuando nosotros le decimos algo al joven, el joven siempre nos va a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo? No, que lo haga otra persona. ¿Qué pasa con el niño? El niño va a decir, sí, yo lo hago, está bien. Porque ellos tienen un corazón tan puro, un corazón tan noble, que obedecen cuando se les habla. Ahora, ¿por qué tanta guerra contra los niños? Violaciones, abuso sexual, abortos, niños abandonados, porque ellos son tan frágiles, pero son tan fuertes que Satanás sabe que la nueva generación es la que lo va a vencer. Nosotros no. Nosotros hacemos nuestra parte y apoyamos a la nueva generación para que la nueva generación se alce en contra de lo que está pasando ahora. Yo te quiero invitar a que si tú eres profesor en tu iglesia, si tú eres maestro, si tú tienes hijos, sobrinos, primos, nietos, lo que tengas, edúcalos con el buen camino. Porque la misma Biblia lo dice. Cuando educamos al niño en la verdad, aun cuando fuera viejo, él no se apartará de ella. Educa al niño en los caminos de Dios. Educa al niño para que sea un mejor niño mañana. Educa al niño para que cuando mañana el niño sea médico, sea el mejor médico. Educa al niño que para que cuando mañana el niño sea presidente, no nos estemos diciendo, ay, un ladrón más, alguien más. No. A veces nosotros como iglesia nos decimos, pero es que este joven iba a la iglesia y se perdió, no volvió. Pero es que eso no es culpa del joven, eso es culpa de nosotros, porque no supimos educar al niño. Si nosotros como iglesia no nos levantamos a educar una generación conforme al corazón de Dios, no nos podemos quejar de los jóvenes que mañana están afuera tomando malas decisiones, porque nosotros como iglesia no supimos cómo educarlos. Por eso nuestras escuelas dominicales no pueden ser solamente para entretener a la nueva generación. Nuestras escuelas dominicales deben ser para enseñar a la nueva generación a marcar una diferencia. Y a veces a mí me da mucha rabia que algunas personas menosprecien a la nueva generación y prefieran de alguna forma invertir más y más y más en los adultos y en los adultos y en los adultos, y no está mal. Pero el futuro de la iglesia, el futuro de nosotros como cristianos está en la nueva generación.
Entonces, si nuestro futuro es la nueva generación, ¿a quién tenemos que educar? A la nueva generación. Si tú quieres tener un buen futuro, educa bien a tus futuras generaciones. Si no, de nada te va a servir. Yo te quiero invitar a que no menosprecies a la nueva generación, porque recuerda que el reino de los cielos es de los niños. Que tengan una buena tarde.